Hobbes fue un filósofo inglés que nació en el año 1588 en Inglaterra. La Revolución Inglesa fue un conflicto entre los parlamentarios ingleses y el monarca Carlos I. Después de la rebelión de los parlamentarios, Carlos I fue arrestado y su derecho a disolver el parlamento fue eliminado. Es aquí donde aparece Oliver Cromwell. Cromwell fue quizá uno de los parlamentarios más radicales y es hasta hoy día una figura controversial en la historia de Inglaterra. En primer lugar, la enormidad de muertos durante la Revolución pudo haber instaurado una visión pesimista sobre el ser humano en Hobbes. El siglo XVII europeo es quizás uno de los periodos históricos más oscuros y negativos, debido a Antes de adentrarnos en lo que fue el Leviatán, destacaremos conceptos esenciales para poder comprenderlo. El primero de estos conceptos es el estado de la naturaleza. Esta es una noción de Hobbes que dice que el ser humano es naturalmente libre, pero malo. Así, y como dijo el propio Hobbes, su vida es naturalmente solitaria, pobre, grosera, brutal y mezquina, ya que no hay quien lo modere ni supervise. El siguiente concepto sería el del Leviatán. Muchos han escuchado al Leviatán como este monstruo bíblico al que todos temían. Hobbes utiliza este monstruo como una metáfora de su gobierno ideal y tilda a este opresor y causante de miedo, sin embargo necesario. Este sería, entre de todo, un gobierno absolutista. El siguiente concepto que explicaremos será el de contrato social. Si bien muchos conocen el contrato social debido a Jean-Jacques Rousseau, Hobbes fue quien primero lo introdujo, aunque sin nombrarlo como propiamente tal. Según Hobbes, y tomando en cuenta que el ser humano es malo, el contrato social sería la renuncia del ser humano a su libertad de naturaleza violenta y mala a cambio de protección y orden. De este derivan más tarde las leyes de la naturaleza. Estas se dividen en tres. La primera viene siendo buscar la paz y defenderse por todos los medios necesarios. La segunda es que todo hombre esté dispuesto a renunciar a su libertad para conseguir la paz, defensa y seguridad. La tercera y última ley de la naturaleza de Hobbes es que para que lo anterior funcione, todo hombre debe cumplir con los pactos a los cuales se llegaron, pues de lo contrario todo sería en vano. Ahora que hemos repasado conceptos importantes del Leviatán, es momento de resumirlo. El primer libro del Leviatán es un meticuloso estudio de la naturaleza humana, para más tarde poder estudiar su interacción en sociedades. Hobbes inicia presentando tendencias empiristas, diciendo que el conocimiento del ser humano nace a partir de sus experiencias pasadas, es decir, a partir de sensaciones. A partir de estas sensaciones pasadas es que el ser humano tomará decisiones futuras. El peligro, sin embargo, sería que las experiencias a veces resultan engañosas, llevando al hombre a cometer decisiones erradas. Después de esto, Hobbes se adentra un poco en lo que es la conducta humana. Se dice que el poder del hombre es muy influenciado por los actos que éste comete, y que la guía del hombre en su actuar es la pasión. Además, Hobbes estudia los impulsos humanos, diciendo que el hombre actúa según impulsos exteriores, solo buscando recibir los que resulten agradables y evitando los desagradables. El poder de un hombre entra en conflicto o interfiere con los del otro, esto influenciado por la naturaleza mala del hombre, lo que lleva a una guerra de todos contra todos. De hecho, Hobbes utiliza la frase de bellum omnium contra omnes, o guerra de todos contra todos, además de la frase de el hombre es un lobo para el hombre. Finalmente, Hobbes utiliza una serie de definiciones para clasificar conductas humanas. Aquí daremos una cita en la cual se exponen algunas de estas. Lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a él se llama bueno, y el objeto de su odio y aversión, malo, y de su desprecio, vil e inconsiderable o indigno. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con la persona que las utiliza. No son siempre y absolutamente tales, ni ninguna regla de bien y de mal puede tomarse de la naturaleza de los objetos mismos, sino del individuo, donde no existe estado, o, en un estado, de la persona que lo representa, o de un árbitro o juez a quienes los hombres permiten establecer e imponer como sentencia su regla del bien y del mal. En el segundo libro del Leviatán, Hobbes inicia desarrollando su contrato social. Como ya dijimos, el contrato social de Hobbes sería la renuncia a la violencia del ser humano, para conseguir un cierto grado de prosperidad y paz, eliminando cualquier interés individual que el hombre tenga.
Según Hobbes, todos estos intereses y voluntades deben recaer sobre un solo soberano, o absoluto, así yendo en contra del libre albedrío. Sin embargo, si este soberano no cumplía con los intereses de la comunidad, este rompería el contrato social, dejando espacio para una rebelión. Más tarde, Hobbes adentra en cómo debe ser este soberano. Se dice que en su gobierno se renunciará, y solo habrá una entidad que tome decisiones, y, si es necesario, se debería censurar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. Hobbes luego añade que el ser humano ante un descontento modifica los nombres del gobierno. Por ejemplo, quien va en contra de la monarquía la llama tiranía, quien va en contra de la aristocracia la llama oligarquía, y quien odia un régimen democrático lo tilda de anárquico. Aquí Hobbes argumenta que el más efectivo de los gobiernos es la monarquía, pues esta siempre garantizará la paz y seguridad en el pueblo. Después él dicta que en un gobierno monárquico el interés público y el privado son prácticamente lo mismo. Por ejemplo, un monarca no puede ser rico, glorioso y poderoso si su pueblo es pobre, holgazán y débil. Por otro lado, en la democracia o aristocracia, la propiedad pública no consigue riqueza individual, así abriendo el paso a rebeliones, traiciones y guerras. Antes de resumir el tercer capítulo, queríamos mencionar que el lector debe entender que en el siglo XVII la religión era un aspecto esencial en la vida del hombre, así explicando lo extenso y denso que este capítulo puede llegar a ser. Dicho esto, en el capítulo se introduce el argumento de que la Iglesia debe estar completamente sometida al monarca absoluto que aboga. Más tarde, Hobbes analiza algunos aspectos del cristianismo. Por ejemplo, menciona que una revelación divina nunca es certera. Si a alguien se le aparece Dios, nunca se sabe si está diciendo la verdad o no. Luego, él concluye que es una ley que nadie puede saber lo que Dios dice ni quiere. Más adelante, Hobbes analiza el origen de los 10 mandamientos. Puede que estos sean la palabra de Dios. Sin embargo, es la promulgación de aquellos tarea del monarca, y de nadie más, siendo esta de las últimas ideas de este capítulo. Por último, en el cuarto capítulo de Leviatán, Hobbes formula duras críticas a la Iglesia católica. Él inicia mencionando que el abuso más común de la Iglesia es el hecho de decir que Dios está dentro de esta, ya que le quita demasiado mérito al monarca. Como dijo Hobbes anteriormente, el monarca es quien debe controlar el poder espiritual, y en esta ocasión la Iglesia no lo está respetando. Más adelante, Hobbes no solo critica a la Iglesia, sino también a los filósofos y al desprecio que muestran algunos hacia el absolutismo. Según él, la gran mayoría de estos tomaron ideas aristotélicas, y aún así tienen el descaro de llamar a los Commonwealth tiranías, como alguna vez lo fue Atenas. Por otro lado, la crítica a la Iglesia nace de cómo este organismo censura la verdad. Hobbes expresa que, por más demostrable que sea una idea, la gente aún condenará a quien la señala. Todo gracias a la Iglesia católica. Finalmente, el capítulo acaba con Hobbes en que el organismo beneficiado de la ignorancia siempre será la Iglesia católica. Y hemos llegado al fin de este resumen del Leviatán de Thomas Hobbes. En este video hemos resumido el Leviatán de inicio a fin y hemos destacado sus ideas más importantes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Nos vemos!